El cerebro social, módulo 4. La necesidad de las organizaciones sociales. Hemos subestimado nuestra necesidad de conexión social en el trabajo. Hemos creado organizaciones y líderes usando la lógica y la racionalidad, dejando atrás las conexiones socioemocionales. Históricamente, las organizaciones han valorado la capacidad de planificar, diseñar estrategias, administrar las finanzas, vender, y han puesto menos valor en la capacidad de entender a las personas y de fortalecer las relaciones humanas. Las relaciones socioemocionales son claves para entender los procesos de cambio organizacional. Es interesante afirmar que la mayor parte de los problemas que surgen en las organizaciones están vinculados a aspectos emocionales en los niveles individuales y de grupo. Nuestra experiencia nos indica que muchos de los problemas que surgen tanto a nivel individual, a nivel grupal y organizacional, muchas veces están ligados al pobre manejo de las relaciones interpersonales que desde luego están asociados a los distintos tipos de emociones, ya sean positivas y negativas, y cómo éstas se interpretan correcta o incorrectamente. Los problemas para manejar el cambio están relacionados con la manera en que se conectan las áreas asociadas a las funciones ejecutivas, sobre todo los lóbulos prefrontales y el sistema límbico, que se encuentra en el centro del cerebro asociado a distintos tipos de emociones. La neurociencia está aportando con nuevos conocimientos de cómo funciona el cerebro en el ámbito social. Durante los tiempos de cambio, los empleados necesitan conectar con otros de manera tal que se establezcan lazos sociales fuertes que generen seguridad y tranquilidad. Sobre todo para el cerebro. El cerebro necesita predictibilidad, necesita certeza, y por eso es importante que estos lazos sociales ayuden a generar la suficiente sinergia o capacidad para dialogar, analizar, autoprotegerse, pero también protegerse como grupo, ya que el cerebro de cada uno de los individuos necesita un grado de certeza. Cuando existe inseguridad hacia el futuro o estamos experimentando tiempos difíciles, los seres humanos nos refugiamos en nuestras relaciones con otros. Así que esa parte es bien importante y esto es sumamente evolutivo. Esto es parte de lo que es nuestra evolución como especie. Muchos líderes en tiempos de cambio tienden a menospreciar el papel de las relaciones sociales y cómo capitalizar el papel de las relaciones. Esto muchas veces se debe a la falta de conocimiento de cómo trabajar con personas, de cómo interactuar. O sea, muchas veces partimos de la simple premisa de que porque somos seres sociales tenemos la capacidad de trabajar con otros. Y la realidad es que no es así. A pesar de que existe una tendencia a que seamos una especie gremial, una especie grupal, sí, también existe el aprendizaje social. Así que eso es bien importante porque hay personas que crecen y se desarrollan en ambientes donde no socializan mucho y luego manifiestan problemas cuando tienen que ir al mundo real del trabajo, cuando tienen que ir a las universidades, cuando tienen que ir a lugares donde tienen que trabajar como equipo para lograr una meta de bien común. E incluso cómo trabajar en equipo para sobrevivir. Muchos líderes entienden que no es necesario liderar los cambios con su presencia y en ocasiones manifiestan temor a contestarle las preguntas a sus asociados, a enfrentarlos, a dialogar con ellos, porque hay temor no solamente a contestar preguntas, sino a ser cuestionados por las decisiones que estos toman. Claro, es bien importante que los líderes
tengan la capacidad de convencer, motivar y persuadir a los empleados para que estos hagan los cambios parte de sí, parte de lo que se busca. Y esto no es fácil porque cada cerebro funciona de manera diferente ante las posibilidades de cambio. También hay otros que piensan que porque tienen poder no sienten la responsabilidad de comunicar los beneficios y retos que traen dichos cambios. Como yo soy el que manda, pues yo no tengo que comunicar nada, simplemente yo doy instrucciones y las cosas se hacen. Muy típico en estilos autoritarios. Claro, la realidad también es que en términos prácticos los líderes no pueden estar todo el tiempo consultándole a los empleados las decisiones que tienen que tomar. Hay momentos donde tienen que tomar decisiones y desde luego responsabilizarse directamente por ellas. Por otro lado, es beneficioso involucrar a las personas en los procesos de cambio, ya que también ayudan o pueden ayudar a manejar y a fortalecer el mismo. Los miembros de la organización pueden ayudar a impulsar los cambios y estos generan beneficios tangibles. Esta es la parte importante de un líder, cómo convencer a las personas de que estos cambios son beneficiosos y ayudan a disminuir la incertidumbre que dichos cambios traen. La mayor parte de las organizaciones requieren de equipos de trabajo para prestar servicios o manufacturar productos, así que la realidad es que el esfuerzo colectivo es parte de las dinámicas colaborativas de las organizaciones, ya sea para prestar servicios o manufacturar los productos. Por lo que tenemos que aprender como líderes a saber qué aspectos del cerebro influyen en el cambio, pero también influyen en el trabajo en equipo. Así que eso es un elemento sumamente importante que es necesario de considerar. La ciencia detrás del cerebro social. Somos una especie que ha sobrevivido por su capacidad de convivir entre grupos. Los grupos o tribus se protegían unos a otros, así como cazaban y recolectaban frutos, vegetales y semillas. La necesidad de conectarse socialmente estimuló que el cerebro creciera para desarrollar más y mejores formas de vivir en sociedad. La vida social fortalece la evolución, ya que generó formas de adaptación, reproducción y supervivencia como mamíferos. Esta es la tesis de el cerebro social. Y es una de las tesis más fuertes que justifican cómo logramos diferenciarnos de otros mamíferos, como por ejemplo los primates o los monos, donde por ejemplo nosotros en términos de la corteza cortical tenemos cerca de casi un 28 por ciento de grosor en nuestra corteza cortical, y que ese grosor fundamentalmente ha ayudado a que nosotros como especie podamos construir edificios, vehículos, contrario a los primates que tienen ese 27, casi 28% de corteza cortical menos, y sí construyen, sí tienen modos sociales, unos más sofisticados que otros, pero no llegan al nivel de nosotros como especie. Así que, ¿verdad? La inteligencia, ¿verdad? Que se genera a través del grosor cortical, sobre todo en las áreas de los lóbulos prefrontales, hacen que nosotros seamos distintos y nuestra capacidad de lograr cosas sea mayor. Ahora, ¿por qué Maslow se equivocó? Matthew Lieberman, director del Laboratorio de Neurociencia de UCLA, reta la posición de Abraham Maslow de que las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas
a satisfacer en su teoría de la jerarquía de necesidad son más importantes que las necesidades sociales. Lieberman establece que los infantes no van a satisfacer sus necesidades fisiológicas si no sienten que tienen una conexión social con quienes la alimentan. Esto ha sido ampliamente probado con estudios con bebés. Se ha encontrado que cuando un niño nace, mientras más rápido conecta con su madre, más rápido comienza el proceso de buscar satisfacer sus necesidades fisiológicas. Por otro lado, niños que han nacido y han sido separados por un tiempo de sus madres tienden a tener mayores dificultades para alimentarse por esa conexión social porque no la tienen. Así que pues un poco esa es la línea que nos trae Matthew Lieberman, de que para nosotros, incluso satisfacer nuestras necesidades más esenciales, necesitamos de unas relaciones sociales fuertes y de apego con nuestros cuidadores. La necesidad de un cerebro social. Las necesidades sociales son mayores hoy en día en comparación con las de nuestros ancestros. Necesitamos desarrollar un peritaje en cómo comunicarnos con otros tanto dentro como fuera del trabajo. Hay que aprender a leer e interpretar lo que otros piensan. Para operar bien en nuestra sociedad es necesario aprender a interpretar las intenciones de otros, también para poder predecir intentos de supervivencia. Así que es bien importante que los seres humanos mantengamos agudos nuestros sentidos, lo que el doctor Daniel Goleman le llama el radar social. Nuestro cerebro posee una excelente capacidad de poder ejercer relaciones sociales exitosas, pero, como mencioné anteriormente, en muchos casos tenemos que adiestrar el mismo. El rechazo social es doloroso. También estudios de Matthew Lieberman nos dice que el cerebro interpreta de la misma forma el dolor físico y el rechazo social. Lo que significa que el cerebro procesa el dolor físico y social usando las mismas redes neuronales. Y que es interesante cómo por eso cuando nos rechazan nos sentimos tan mal. ¿Por qué? Porque las áreas asociadas al dolor físico se activan también. Estas redes neuronales incluyen la corteza cingulada dorsal anterior, que se ocupa del aspecto angustioso del dolor, y tanto la corteza cingulada dorsal anterior como la ínsula están activadas cuando nos sentimos socialmente excluidos. A mayor activación de la corteza cingulada dorsal anterior, mayor dolor social se va a experimentar. Este es uno de los muchos resultados que ha encontrado el doctor Matthew Lieberman en sus estudios. Los recuerdos del dolor social también son más duraderos que los del dolor físico. El que nos hayan rechazado, el que una pareja nos haya dejado, tiende a tener o a marcarnos más en términos de nuestras memorias a través del hipocampo que el mismo dolor físico que hemos experimentado en algún momento histórico. El cerebro tiene la capacidad de hacer que uno acepte o rechace ser parte de un grupo. Eso es otro de los datos que algunas veces uno piensa que es como algo instintivo, pero no, es el cerebro que está de manera inconsciente evaluando todos los estímulos y creando conexiones sinápticas de manera tal que uno genera unas conductas defensivas, pero de manera inconsciente, que nos dicen no te juntes con estas personas porque algo te puede pasar. De la misma forma uno puede percibir si va
a ser o no aceptado en el grupo. Uno desarrolla esa capacidad dependiendo de los cues, ¿no? O de las claves que nos dan las personas que están dentro del grupo. Uno puede observar si existe la posibilidad de uno ser o no aceptado. Cuando uno se siente incómodo al trabajar con un empleado o un jefe, se activan los circuitos de amenaza. Así que los circuitos de amenaza, desde luego, nos ponen a la defensiva, estimulan el sistema simpático y se genera ya sea la hormona cortisol, también se genera la hormona adrenalina, entre otros. La práctica del trabajo en equipo mejora el cerebro social. El cerebro mejora su capacidad social cuando la persona se involucra en experiencias tales como el trabajo en equipo. El trabajo en equipo aumenta lo que se conoce como la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva se caracteriza por la capacidad de cada miembro de conocer mejor a cada compañero del equipo y aprender de ellos. Características de la inteligencia colectiva. Los miembros del equipo que conversan y contribuyen los unos con los otros generan una mayor inteligencia colectiva y desempeñan mejor en tareas de equipo, en comparación con miembros del equipo que funcionan de forma más solitaria. Los miembros de equipos con mayor sensibilidad social tienen una mayor inteligencia colectiva. La sensibilidad social es la capacidad de interpretar mejor los estados emocionales complejos. Varios estudios establecen que las mujeres son mejores en sensibilidad social e inteligencia colectiva en comparación con los hombres. El rechazo disminuye el coeficiente intelectual. El dolor social no solo se siente como dolor físico en nuestro cerebro, sino que también tiene un impacto importante en nuestra capacidad de pensar, o sea, en nuestros procesos cognitivos. El rechazo puede reducir drásticamente el coeficiente intelectual de una persona y su capacidad de razonar analíticamente al tiempo que aumenta sus niveles de agresión. Estos resultados se han encontrado en niños y en adultos bajo condiciones experimentales. Resumen de los resultados de estudios de rechazo social. Trabajan más lentamente que otros, logran menos respuestas correctas en una prueba de coeficiente intelectual, obtienen puntuaciones más bajas en las pruebas de memoria, tienen mayores problemas con el razonamiento activo, son menos persistentes, tienen menos autocontrol, experimentan más letargos. Los circuitos de recompensa del cerebro. También hay una red en nuestro cerebro que se activa por experiencias sociales positivas. La red de recompensas consiste en el área tegmental ventral, una de las áreas del cerebro que genera dopamina, que es el neurotransmisor asociado con el placer de recibir una recompensa, el estriado ventral, la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala, una parte del cerebro que a menudo se asocia con la amenaza, pero que también tiene un papel que desempeñar en el procesamiento de las emociones. La experiencia social positiva genera dopamina, activando los circuitos de recompensa. ¿Qué pueden hacer los líderes para estimular el cerebro social en el trabajo? Estimule las buenas relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Explore cuáles son los miembros de su grupo íntimo y discuta esto mismo con otros líderes de su organización. Establezca contacto con los beneficiarios del cambio para establecer relaciones sinápticas que estimulen la generación de dopamina.
ayude a desarrollar la mentalidad de nosotros dentro de una organización. Esa mentalidad de que nosotros somos, nosotros vamos a trabajar, nosotros hemos logrado más allá de yo. También trate a las personas con justicia y valide cuán justos son los procesos de cambio organizacional. Fomente el ayudar a los menos aventajados y haga actividades de recaudación de fondos y de ayuda a la comunidad. También saque tiempo para compartir con los miembros de su equipo de trabajo y de la organización. También deje ir a las personas que salen por razones diversas. ¿Qué esto significa? Que hay ocasiones en que un empleado se va y las personas entran en este proceso de luto, ¿no? Como si se hubiese muerto, hablando de esa persona, extrañando a esa persona, un tipo de duelo. Simplemente es importante que cuando alguien se vaya, desearle buena suerte independientemente de cómo o bajo qué condiciones se vaya, y que las personas sigan hacia adelante y no estén en estos procesos de duelo que generan mucha ansiedad y cortisol. Estimule el sentido de pertenencia y comparta las metas con los miembros de su equipo de trabajo. Así que básicamente aquí es un poco cómo las emociones ayudan a ser más efectivos en los lugares de trabajo y la relación que existe entre los procesos socioemocionales y el cerebro.